Muy pendientes a esta hora de esta señal en directo que nos llega desde Washington. El servicio secreto de Estados Unidos ha disparado contra un hombre que iba armado y que estaba muy cerca de la Casa Blanca. Según medios estadounidenses, este hombre estaría herido. Donald Trump no se encuentra en estos momentos dentro de la Casa Blanca, pero vamos a estar muy pendiente de esa última hora. Esta es la señal en directo que nos llega cuando son las 2 menos 5 de la tarde. Hola, ¿qué tal? La tranquilidad en Siria se tambalea. El nuevo presidente llama a la unidad y a la paz tras una oleada de violencia que ha provocado 1000 muertos, todos halagüitas como Al-Assad. Planea la sombra de guerra. Ucrania repele varios ataques con drones de Rusia bajo la amenaza de Musk de apagarles atención Starlink, esa red de satélites que usan en Ucrania. Y otro domingo, el cuarto ya, sin el Papa en el Ángelus, que mejora levemente en el hospital. En España, Pedro Sánchez, desde el Congreso de los Socialistas Gallegos, se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo, le acusa de no ser capaz de liderar la oposición porque no sabe, dice, y le manda un mensaje a cuenta de la reunión de grupos parlamentarios para hablar de Ucrania. A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha. Que mire a Alemania y que mire a otros países donde hay un centro derecha que no se tutela por la ultraderecha, sino que se aísla. Muy pendientes también de lo que diga sobre este asunto Alberto Núñez Feijóo. El veto de Sánchez a la ultraderecha enfadó mucho al líder de los populares y llegó a compararlo con el apartheid. Hoy desde Tarragona, primeras declaraciones de Feijóo después de un 8M sin apenas presencia del Partido Popular. Los efectos de la borrasca Hanna se siguen notando en todo el país. Hoy 7 comunidades en aviso, inundaciones en Castilla y León por la crecida de los ríos y atención a Cataluña, allí los ríos Tordera, Ter y Fluvià bajan con mucha fuerza y se temen desbordamientos. Aquí en Esponella, la acumulación de agua por las lluvias de las últimas horas ha hecho que crezca exponencialmente el caudal del río Fluvià. Hasta ahora es el único caudal que continúa creciendo y preocupa un posible desbordamiento. Protección Civil avisa, aunque no llueva, el caudal puede continuar creciendo. 4 días de violencia extrema en Siria. Tras la caída de Al-Assad, la minoría alawita está marcada. Más de 1000 muertos ejecutados y asesinados a sangre fría en el oeste. Todo empezó el jueves cuando un grupo leal a Al-Assad mató a miembros de seguridad de la nueva administración. La sombra de la guerra vuelve a sobrevolar. España, en un comunicado, muestra la preocupación por esta ola de violencia y llama a una transición inclusiva en Siria con todos los ciudadanos. Antonio Campos, porque ahora mismo, ¿cuál es la situación del país? Sí, si escuchamos al presidente de transición, todo esto es culpa de lo que él llama los restos de ese antiguo régimen. Seguiremos persiguiendo a los remanentes del régimen caído, aquellos que se negaron a continuar con su opresión y tiranía, aquellos que cometieron crímenes contra el pueblo y aquellos que buscan socavar la seguridad y la paz civil. Y todo esto sucede justo cuando se cumplen 3 meses de imágenes que dieron la vuelta al mundo. Los rebeldes sirios, considerados terroristas por la ONU, toman el poder en Damasco y acaban con Al-Assad, que por cierto había otorgado un trato especial a la comunidad alawita, una minoría religiosa en el país. Y aunque se crea un gobierno de transición, los seguidores del antiguo régimen, que denuncian ser perseguidos por ser alawitas, consideran que el territorio sirio ha sido ocupado y que tienen que liberarlo. Bueno, hay quienes sospechan que Rusia, donde se refugia precisamente Al-Assad, podría estar detrás, que por sus intereses en el país está alentando ese separatismo. Y lo cierto es que ahora mismo también hay injerencias de Irán, de Israel y de Turquía. De momento la calle está dividida, eso es lo que más preocupa, se espera lo peor, porque con Siria atrapada en una espiral de violencia, se teme que el país quede abocado a una guerra civil. Israel y de Turquía. De momento la calle está dividida, eso es lo que más preocupa, se espera lo peor, porque con Siria atrapada en una espiral de violencia, se teme que el país quede abocado a una guerra civil. Y es que el avance en Rusia también, hay que hablar que está avanzando en la región de Kursk en Ucrania y que es una realidad porque se encuentra solo a 7 kilómetros de la ciudad más grande de esa zona. Kursk es un territorio ruso ocupado parcialmente por las tropas ucranianas. Además, en las últimas semanas, Kiev pierde posiciones también en el Donetsk. Alberto Sicilia en directo y además Musk amenaza con apagar Starlink, los satélites, vamos. Sí, así es. En un solo tuit, Elon Musk ha amenazado a lo que más miedo tenían los ucranianos, que es que cortase las comunicaciones con Starlink. Todo el frente del ejército ucraniano depende de las comunicaciones
que van por los satélites de Elon Musk. La Sexta, cuando ha visitado durante estas últimas semanas el frente, tanto en las posiciones de artillería como en las de infantería, en las secciones de mortero, todas tienen terminales de Starlink y además una capacidad que no puede reemplazar ningún otro país. Y todo esto ocurre cuando las tropas rusas han lanzado una gran ofensiva para recuperar esa parte de territorio ruso que aún controla Ucrania. Siria, Ucrania y en Gaza. Miedo a que Netanyahu retome la guerra. Se cumple una semana de la finalización de la primera fase de alto el fuego y en medio de las conversaciones el ejército israelí mata a 2 palestinos. Aseguran que estaban colocando un artefacto. Con el cierre de fronteras, las panaderías, por ejemplo, pues cierran por falta de combustible. La Unión Europea asegura que Estados Unidos sigue siendo un aliado, pero con diferencias, e insiste en el plan europeo de rearme. Las diferencias con la administración Trump pues son claras. Un presidente que se rodea de hombres, algunos bien conocidos, como Musk o Vance, pero también otros. Pete Hegseth, misógino, y Robert Kennedy Jr., conspiranoico. El Papa asegura hoy que el mundo está en manos de poderes malignos que aplastan la humanidad con guerras. Mensaje leído por un cardenal cuando se cumplen 24 días de hospitalización del pontífice. Javier Martínez Brocal, Francisco ha querido estar presente con este mensaje en el primer domingo de Cuaresma. Así es, y además esta mañana ha vuelto a recibir visitas después de una semana en la que solo se veía con sus médicos y enfermeros. Ha estado con el cardenal Pietro Parolin, que es el número 2 de la Santa Sede, quien le ha actualizado sobre la situación de la Iglesia y del mundo. Además, en vez del Ángelus, el Papa ha mandado ese texto escrito en el que bromea sobre su prolongada hospitalización y también sobre los milagros que hace, el cariño de los médicos y de los enfermeros que le están cuidando. El Papa pide la paz para Palestina, para Tierra Santa, para Ucrania y también dice que le preocupa la situación en Siria. Para los médicos es una leve mejoría gradual, pero ojo, no ha salido de peligro y todavía pueden ocurrir crisis. 88 años y en plena hospitalización, continúa manos a la obra. Las respuestas a la política arancelaria de Donald Trump continúan, esta vez desde los supermercados canadienses. Atención, porque le han puesto etiquetas, las vamos a ver como estas. Así Canadá lo que intenta es animar a sus consumidores a comprar el producto del propio país. Todo en medio de esta guerra comercial de Estados Unidos con México y con China también. De hecho, a partir de mañana entran en vigor los aranceles impuestos por Pekín para responder a Trump. Los ganadores de las elecciones en Alemania, los conservadores de la CDU, han superado los primeros obstáculos y ya han cerrado un acuerdo para empezar a negociar con los socialdemócratas. Será a partir de la próxima semana. El objetivo, formar un gobierno de coalición. El presidente Sánchez le pide a Feijóo que mire más a Alemania, donde el centro-derecha no se deja tutelar por la ultraderecha. Contesta así a Feijóo por sus críticas de dejar fuera a Vox de la ronda de contactos para explicar la situación de Europa con Ucrania. Aris González asegura a Sánchez que Europa está más segura si se aísla a la ultraderecha. Sí, Sánchez ha dejado muy clara la postura de España en la guerra con Ucrania. Asegura que hay un agresor, que es Putin, y un agredido, que es Ucrania, y dice que España lo que va a proponer es mejorar la ciberseguridad frente a los ataques híbridos. Esto también es lo que va a proponer a los diferentes líderes parlamentarios en la reunión que van a tener esta semana. Y lanza un mensaje a Feijóo, dice que está más preocupado porque Vox no asista a esa reunión y le dice que cuanto más aislada esté la ultraderecha, más segura estará Europa. Feijóo diciendo que ¿por qué? ¿Por qué no hablo con la ultraderecha de Vox? Nosotros estamos preocupados por la seguridad de Europa, no por la soledad de la ultraderecha. Y si además me apuras, una cosa y la otra van de la mano. Cuanto más aislado esté la ultraderecha, más segura estará Europa. En estos momentos Feijóo se encuentra en Valls, en Tarragona, es el centro neurálgico del calçote en Cataluña. Aparte de comer, Carla Martín, punto de redacción, ha hecho declaraciones. ¿Qué ha dicho? Ha hablado, sí, hace apenas unos minutos, antes incluso de lo previsto y antes de esa calçotada. Ha tenido unas muy breves palabras sobre feminismo después de su ausencia ayer en las manifestaciones por el Día de la Mujer. Su mensaje se ha centrado principalmente en Cataluña. Dice que nunca ha tenido menos autonomía que ahora y después de esa cesión de las competencias de inmigración ha acusado a Pedro Sánchez de querer fragmentar las fronteras de nuestro país.
Los empresarios tienen buenas expectativas económicas este 2025, esperan aumentar la facturación, incluso aumentar plantillas, es decir, generar empleo. Los más optimistas, el sector turístico, que no deja de crecer. Lo habrán notado ya al hacer la compra, las carnicerías tradicionales están cerrando. No encuentran trabajadores que quieran desempeñar un oficio artesano que hoy tiene pleno empleo, que dicen que está bien pagado y que sobrevive al auge de la carne cortada y envasada. Su lema lo deja claro, nos quedamos. 46 hogares se han unido para que la unión haga la fuerza. Conforme acaban los contratos de alquiler, los propietarios, una misma familia, los van echando, pero se quedan. Y ahí empieza el hostigamiento. El propietario quiere alquilar a nómadas digitales extranjeros que pagan más. Los ruidos de los colegios provocan conflicto con los vecinos. Las denuncias llegan hasta los tribunales. En Barcelona, algunos centros recortan patios y tiempo de educación física, pero eso también recorta risas, juegos y socialización. El Parlamento de Cataluña pretende proteger los patios por ley este mismo mes. Para frenar el estrés en nuestras vidas es importante separar el trabajo del resto de tu vida y sobre todo no llevarte los conflictos o los malos rollos a casa. El truco, pues no convertirlo en algo personal. Los expertos nos recomiendan solucionarlo lo antes posible. Sigue la lluvia de la borrascajana, aunque en menos cantidad. La caída ayer persistente y abundante deja los ríos a tope. A los desbordamientos del Jarama y el Guadarrama en Madrid, el Eresma en Castilla y León. Hoy la mirada en Cataluña, Llobregat, Congost, Bassós, Fluvià empiezan a rebosar lentamente. Cristina Sanchís, ¿cuál es la situación ahí? Sí, pues aquí en Esponellà la acumulación de agua por las lluvias de las últimas horas ha hecho que crezca exponencialmente el caudal del río Fluvià, que ahora también lo hace, pero con más lentitud. Ahora mismo este río se sitúa en 356 metros cúbicos por segundo, el valor más alto de Cataluña, y superando de largo el umbral de riesgo. Es por eso que las localidades cercanas tienen que estar pendientes porque preocupa un posible desbordamiento. Protección Civil avisa, aunque no llueva, dicen no hay que confiarse porque podría seguir aumentando el caudal y recomiendan no acercarse a los cauces de los ríos. A esta hora también preocupan otros puntos, como decías, la Muga, Tordera o el río Ter. Se busca un hombre que al parecer habría caído en la tarde de ayer al río Segura en Murcia. Una persona que le habría visto pidiendo auxilio dio la voz de alarma. Por el momento no se ha encontrado ninguna pista del hombre desaparecido. Las labores de búsqueda se han complicado por las lluvias y la crecida del caudal del río. Saben que España es uno de los países europeos donde más coches se roban. En 2024 se registró la mayor cifra, 33.000 en total. Cualquier gama de coches sirve porque lo que más se venden son las piezas. Donde más, en Cataluña, Madrid, seguido de Andalucía. La mayor mortalidad en carreteras se produce en vías secundarias, se registran 3 de cada 4 y en las más peligrosas pues estamos empezando a ver estas líneas rojas que hasta ahora no habíamos visto. Sara Martín, ¿qué significan? Bueno, pues desde luego están dando mucho que hablar en los últimos días, las vamos a ver. Mira, son estas. Estamos hablando de líneas gruesas, continuas y de color rojo, pintadas en el asfalto donde habitualmente encontrábamos la línea blanca continua. De hecho, ojo, porque no la sustituye, sino que la complementa. Estas están en la que se conoce concretamente como Carretera del Miedo. Es la A355 que conecta Cártama con Marbella, en Málaga. Un punto negro y crítico en el que murieron 10 personas el año pasado. Y que estas rayas hayan pintado justo ahí no es casual. Estas líneas rojas lo que te indican es que además de ir circulando por una zona en la que está prohibido adelantar, es que estás en una zona de alta accidentalidad y por lo tanto alto nivel de peligro. Y que sea roja tiene que ver con la psicología, dicen, y con nuestro comportamiento en la carretera, porque se ve más fácilmente y capta mejor nuestra atención. De hecho, está demostrado que las señales que se pintan en la misma calzada generan una reacción más inmediata que las señales verticales que todos conocemos. Además, sucede esto que muchos ya están experimentando. Lo que consiguen con esto es que la anchura del carril sea un poco más pequeña, ya nos induce a ir más despacio y además refuerza a la línea continua. Y como toda línea continua, ojo, con saltársela porque son 400 euros de multa y 4 puntos del carné, así que mucha atención. Reunión de urgencia hoy mismo en la estación de Sants de Tren en Barcelona de miembros del gobierno catalán con el secretario de Estado de Transportes y miembros de Adif y de Renfe. Una reunión en marcha que se ha retrasado 2 horas y eso que buscan soluciones inmediatas.
Necesarias también tras una semana de caos en el servicio ferroviario. El último episodio, el de ayer, con usuarios de alta velocidad andando sobre las vías en el túnel. Hay mujeres que nos cambian la vida, a veces solo hace falta una sonrisa, un hola, ¿qué tal? O ¿cómo está tu madre? Paquita es de esas mujeres que marcan a los demás, es el punto de unión de los vecinos de Torrelaguna, en Madrid. 2 menores heridos tras electrocutarse en una torre de alta tensión. Ha ocurrido en Usurbil, en Guipúzcoa. Fran López Galán. Sí, Cristina, los dos tuvieron que ser trasladados de urgencia al Hospital Donostia. Uno de ellos, de hecho, permanece en estado grave. Sofía, ¿qué ha pasado? Según hemos podido saber, los menores se encontraban de celebración en un restaurante cercano cuando decidieron venir hasta aquí a jugar y se subieron en la torre de alta tensión que tengo detrás de mí. Ambos resultaron electrocutados. Hasta aquí se desplazaron patrullas de la Ertzaintza, Policía Municipal y bomberos. Los dos fueron trasladados hasta el Hospital Donostia. Uno de ellos continúa ingresado y en estado muy grave debido a las quemaduras sufridas. Un hombre ha fallecido esta madrugada después de recibir varios disparos a las puertas de una discoteca en Tarrasa, en Barcelona. Punto de redacción. Eve, ¿qué más se sabe? Todo apunta que el tiroteo se habría producido desde el interior de un vehículo que se acercó hasta la puerta de la discoteca y entonces uno de sus ocupantes abrió fuego contra la víctima. Ocurrió en plena calle sobre las 6:30 de la mañana y cuando llegaron los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre que fallecía en el acto. El vehículo se dio a la fuga y los Mossos de Escuadra tratan de identificar al autor o los autores de este episodio. En Murcia, la Guardia Civil investiga el asesinato del portero de un bar de Purias, en Lorca. Tras los disparos, el hombre quedó herido grave, pero Laura finalmente falleció. Pues todo ha ocurrido en torno a las 4 de la madrugada cuando 7 personas encapuchadas se han dirigido a un conocido bar en Purias, Lorca, con la intención, al parecer, de robar en el local. Tras discutir e intimidar al portero, le han disparado varias veces en el pecho y se han dado a la fuga. La víctima, un hombre senegalés de 36 años, resultó herido y aunque rápidamente se desplazaron los equipos sanitarios, nada pudieron hacer por él y terminó falleciendo. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación. Y se cumplen 10 años del asesinato del cura de Vilanova dos Infantes, en Ourense, y del robo de una virgen que tenía en su poder. Cristina. Bueno, se trata de la Virgen de Cristal. La vais a ver, es una de las más pequeñas del mundo. Su valor económico no es que sea especialmente elevado, pero sí el valor patrimonial y cultural. Su robo y el asesinato de Adolfo, el cura que la custodiaba, es un caso todavía sin resolver. Italia fue el primer país en cerrar fronteras y confinar a sus compatriotas. Se cumplen 5 años de aquel momento en el que la COVID avanzaba rápido por toda la península italiana. Al día siguiente, la OMS decretó la pandemia global. Con más de 200 galerías representadas, en la Feria de Arco es una auténtica jungla en la que cada obra intenta llamar la atención este 2025. Por ejemplo, el lavavajillas, lavando las caras de la ultraderecha, pues ha captado los focos. También las cortinas, testigos de las muertes de los ancianos por la COVID en nuestro país. Cada obra pues tiene una intención detrás. Recorremos Arco con una mediadora para entender mejor. Voy a pedir en Uber Eats. ¿Qué te apetece? Día Mundial de la Tortilla, sin duda patrimonio gastronómico de España. Admite todo tipo de combinaciones, así que hoy de comer, tortilla. Domingo lluvioso, de sofá, manta, tele y libro también. ¿Qué estáis leyendo? Aprovecharé para hacer mis cosas de la música. Bueno, pues hoy les recomendamos este libro. 4 videoclips y una boda. Vuela alto, es un libro infantil porque la literatura infantil no deja ningún tema por tocar. El feminismo también está presente en los relatos para los más pequeños. Vuela alto, de Marina Marroquí, es una fábula ilustrada que enseña el poder de las alas moradas. Ahora los deportes con María Martínez y Óscar Rincón. Volvemos a las 8. Gracias por estar.